Estamos ahora en contacto con un pedagogo popular, con un educador argentino, miembro del Comité Internacional del Foro Mundial de Educación, miembro de la dirección de la campaña mundial por la educación, un educador que piensa la transformación de su sociedad a partir del compromiso educativo. Alberto Cross, y nos gustaría conocer tu impresión sobre el tema de la calidad educativa. ¿Cómo ven ustedes la demanda social de mayor calidad para los sistemas educativos? Bueno, para nosotros en América Latina yo creo que es clave pensar que tenemos que garantizar el acceso a la educación y a efectivizar el derecho a la educación de todos nuestros pueblos. Y esto es, creo que, el centro de toda la lucha de los movimientos educativos y pedagógicos de América Latina, o deben ser, por lo menos, los que tienen que ver con el proyecto de integración regional y con el deseo de la construcción de la patria grande. Pero a mí, y como a otros, no nos gusta mucho usar el término de calidad, porque es un término que está ligado a todo un marco conceptual. Y es un marco conceptual que está muy ligado a las cuestiones de mercado. Y de hecho, cuando se habla de calidad en general, se está hablando de normas de eficiencia que tienen que ver con el management y toda esta cuestión. Entonces, en general, como nosotros sí creemos que hay que hablar del tema, a mí me gusta mucho más hablar de la idea de una buena educación. Porque confronto, la verdad, los principios en general que se trabajan con la idea de calidad con las cuestiones que la población y las sociedades queremos para nuestros hijos y para nuestros jóvenes alrededor de la idea de una buena educación. Entonces, hay una cuestión de fondo, es si nuestros jóvenes en América Latina están o no están teniendo la oportunidad de tener una buena educación. Y yo creo que estamos lejos en muchos campos de poder llegar a hacer una afirmación de ese tipo y estar totalmente satisfechos. Creo que nos falta trabajar muchas cuestiones de las que seguramente hablaremos ahora, pero son cuestiones que van en una dirección distinta de lo que plantean a veces los que hablan de calidad. Y ahí creo que tenemos el tema y la dificultad en el mensaje, porque muchas veces los que están hablando de calidad están pensando en una educación que forma justamente para ser una persona funcional a un mundo en donde el mercado es el centro de la historia, ¿no? Y que obviamente nosotros no creemos eso. No solamente no creemos en eso, sino que no queremos eso. Yo siempre digo, yo no quiero que mi hijo se capacite para ser el gerente de una empresa transnacional y aprenda eficientemente maneras de evadir dinero para no aportar al país, para poder trabajar con los paraísos fiscales y para poder lograr... Esto no es el modelo que yo quiero para mi hijo. Yo quiero que mi hijo sea una persona que en su formación, cuando viva en la comunidad, la gente que viva con él diga, es una buena persona, es una persona que merece nuestro respeto, es una persona a la que queremos creer y a la que queremos querer. Es una persona con capacidad de representarnos ante los demás, de sostener las necesidades, que sabemos que no nos va a traicionar. Son objetivos muy diferentes. Entonces, para mí el contenido que tiene que ver con una buena educación tiene que ver con un contenido político de construir este tipo de educación. Y bueno, esto es una opinión distinta que la que te interesa medir, por ejemplo, a las pruebas PISA, que no buscan por ese lado la calidad de nuestro sistema, sino que buscan por ciertas comprensiones que pueden tener con la lectura, que pueden tener con matemática, que son importantes, pero la reducción y el recorte que se hace ahí también tiene una intencionalidad política. Y para lograr esa ¿No? buena educación de la cual nos hablas tú, Alberto, ¿cuáles son los problemas principales que debemos afrontar? ¿Cuáles son los problemas esenciales que requieren un abordaje en nuestro sistema educativo? Bueno, creo que hay cuestiones que son importantes que tienen que ver con el tipo de valores que se quieren transmitir y el tipo de habilidades que se quieren transmitir y cómo se adquieren estas habilidades y en qué contexto. Las escuelas no pueden sacarse del marco del contexto general en donde se mueve el país. O sea, el proyecto educativo no está separado del proyecto político. Eso no existe. O sea, en realidad hay un proyecto político, hay un proyecto de país, un deseo de una sociedad que quiere ser de una manera y la educación acompaña estos procesos. Entonces, a veces se pretende que la educación
vaya en una dirección distinta del resto de la sociedad. Y eso no es así. Los buenos proyectos educativos acompañan los procesos de sus pueblos, en todo sentido, y retroalimentan dialógicamente esto. O sea, un buen proyecto popular va generando un buen modelo educativo que a su vez enriquece y fortalece a ese proyecto político. Entonces, eso ya lo sabemos por lo que es la educación popular, por lo que nos enseñaron Freire y todos los que vinieron después, que la conciencia política y la conciencia de transformación es parte de los proyectos pedagógicos como parte esencial. Entonces, yo creo que ahí hay elementos importantes. Creo que el otro elemento es que la educación trabaja básicamente con la cuestión de la cultura. Entonces, tiene que estar muy arraigada en las culturas populares. Una educación que se basa en el desprecio de lo que la gente del pueblo es y que enseña a despreciarlo y enseña que un joven que tiene ciertos valores o ciertas cuestiones culturales es una persona que no vale tanto como otra que viene desde fuera. Obviamente eso es un modelo que a nosotros no nos interesa. Uno camina a veces por los malls en América Latina y se fija en los estándares de belleza y estética y a veces no encuentra a la gente de sus propios pueblos. Encuentra personas que no responden a esos modelos, que no son la gente concreta con la que vos te cruzás en la calle. Y bueno, esto a veces pasa lo mismo dentro de la escuela, ¿no? Se presenta un modelo de persona que no tiene que ver con lo que la gente concreta es, con lo que son los papás de los chicos, los tíos, los hermanos, los vecinos, sino con lo que es otra imagen que viene de otro lado, que se nos presenta como que es el modelo que queremos alcanzar. Entonces ahí, en este momento, yo creo que la mayor lucha es una lucha de valores, ¿ves? Y de valores políticos, y que ahí se encargan de los principios que los mismos docentes tengan, y que muchas veces los formadores de docentes tienen. Por eso uno de los lugares claros de esta batalla es la formación docente, ¿no? Y creo que ahí el trabajo que hagamos no tiene límite, porque justamente hay mucha formación docente que va en contra de esta línea, ¿no? Que busca formar gente para hacer este modelo exitoso, que basa el éxito en cosas que no son las que estamos hablando. Con un tema clave que nos preocupa desde nuestra perspectiva, el tema de la formación de los docentes para esa otra educación, esa buena educación de la cual tú nos hablas, como sinónimo de nuestro debate en materia de calidad educativa. La formación docente en nuestra región ha dado un giro en las últimas décadas, de un giro 3-4 décadas, que algunos lo caracterizamos fundamentalmente por la pérdida de la centralidad pedagógica. Dejó de abordarse el hecho educativo desde los distintos componentes que hacen suya la pedagogía. Y vino la moda de los didactismos en un primer momento, después de la planeación, después de la evaluación, y finalmente las modas curriculares. Currículo por contenidos, currículo globalizado, currículo por competencias, entre otros. Un desafío enorme de la formación docente es recuperar esa centralidad pedagógica. ¿Cuáles áreas deberíamos trabajar mucho más en esa formación que tú nos señalabas, para profundizar el modelo de esa buena educación? Bueno, yo creo que hay elementos que son esenciales para esta cuestión, ¿no? Me parece que, yo te decía, por un lado, el tratamiento de la cuestión de la cultura y una manera de entender la culturalidad, la cultura de nuestros pueblos. Me parece que ese es un tema que a veces queda como muy postergado, ¿no? En esta línea creo que hay toda una cuestión que también hace a las características de nuestra propia identidad. Obviamente la historia y la lectura de la historia ahí juega un papel muy clave, de poder hacer una lectura de la historia que permita una interpretación que nos devuelva a conocer las verdades, porque nuestra historia ha sido un compendio de ocultamiento de las cosas. Entonces, los maestros hemos sido a veces los encargados de ocultarle a nuestros alumnos las historias porque no había quien les contara a los mismos maestros las historias reales. Esto es un tema perverso en América Latina, y entonces algunos de nuestros líderes, y el caso del querido Chávez es un ejemplo de ello, que tenía que hacer docencia a él, explicarle a la gente cómo era la historia de Venezuela, cómo era la historia de América Latina. Y esto era una cosa increíble, o sea que un presidente tenía que estar haciendo este trabajo porque no se hacía en otros lados, estaba como muy tapado y apenas en algunos lugares especiales podían tener voces algunos de los personajes que construyeron la historia de nuestra América Latina. Entonces me parece que ahí hay otro
elemento muy importante. Creo que a esto hay que agregarle además una cuestión que tiene que ver con las cuestiones de las tecnologías en este momento, porque también esto hace a una nueva mirada de nuestro mundo y de lo que implica el uso de las nuevas tecnologías en la cuestión de la educación. Y ahí yo tengo, por ejemplo, para plantearte alguna cosa en esta misma dirección, pero con la cuestión de la tecnología, yo entiendo que una de las cosas que estamos a veces enseñando a nuestros jóvenes es a usar la computadora, pero no le estamos enseñando a pensar con la computadora. Y la computadora, el ordenador, tiene la posibilidad de ampliarte por un montón de lados las capacidades que tenemos para el pensamiento, y eso no lo estamos haciendo. Entonces estamos enseñándole a usar, ¿no? A poder usar tal herramienta o tal otra cosa, pero no a poder desplegar el pensamiento y la mente y la capacidad de pensar de una manera diferente, creativa, globalizada, enredada, que nos permite esta nueva tecnología. Y creo que ahí hay desafíos muy grandes, porque hay una nueva manera de pensar que básicamente es un pensamiento emancipador y que la nueva tecnología puede ayudar y potenciar, y que la verdad que casi nadie lo está haciendo, ¿no? Entonces enseñamos la misma lógica, ¿no? A manejar un Excel, a manejar un procesador de texto, como si la computadora fuera eso. Y eso es lo menos importante que creo yo que hace la computadora. O sea, la computadora es una herramienta potentísima para ayudarnos a pensar con muchísima más capacidad, con llegar a muchos más lados, sentir mucho menos las limitaciones que en otro momento sentíamos con nuestro pensamiento. Bueno, eso tiene que ver con una forma distinta de pensar, que además tiene que ver con un trabajo colectivo, con un pensamiento en comunidad, con la idea de sabernos que somos comunidades de aprendizaje también en estas cuestiones, y si no, esto mismo que estamos haciendo ahora, imaginémonos, en otra época ni lo pensábamos, y ahora no solamente lo pensamos, sino que lo hacemos, lo promovemos, lo expandimos. Entonces yo creo que acá hay desafíos muy importantes también desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, pero que hay que ponerlos en clave pedagógica. O sea, es lo mismo que hablábamos antes, pero puesto en estas cosas que son muy modernas, pero creo que en la pedagogía todavía estamos con deudas importantes, ¿no? Bueno, estos son algunos de los elementos como para ayudarnos a ver de que en realidad la educación tiene que generar y potenciar las posibilidades y las potencialidades de las personas. Entonces, volvemos a lo que decimos hace tantos años, no se trata de una educación bancaria que nos enseña un montón de cosas, sino fundamentalmente que aprendemos a pensar, aprendemos a decidir, aprendemos a valorar, y son todas actitudes que necesitan de una educación muy potente y de educadores con capacidad para hacer esto. Y esto, de vuelta, pone la centralidad en un educador que construye procesos. No se reemplaza esto con una máquina. O sea, tú puedes reemplazar con una máquina aprender a manejar un Excel, pero las otras cosas no se pueden. Y de vuelta entonces implica ahí ir a la centralidad de un educador que es parte de una comunidad y es parte de un pueblo y es parte de un proceso, y no es una persona aislada que se siente el héroe o el Superman renovado, ¿no? Creo que todo esto hace y habla de un tipo de calidad de educación, que es lo que yo llamo una buena educación, que no tiene mucho que ver con esta educación para ser un eficiente consumidor del mercado o en un eficiente ganador de dinero. Las revoluciones científico-tecnológicas y del conocimiento hasta hace unas décadas eran de larga duración. Es decir, permanecía el conocimiento durante muchas décadas. La revolución científico y tecnológica a partir de los 90 implica revoluciones de 4, 6 años, ciclos permanentes de cambio que afectan la docencia y la pedagogía, pero también afectan el diálogo intergeneracional. Yo pude presenciar la labor que tú haces en Buenos Aires, en Argentina, con los jóvenes. Eres un maestro con profundo contacto con las nuevas generaciones, que es uno de los grandes retos que hoy tiene la educación. Cómo incorporar esos nuevos lenguajes, esas nuevas formas de ver el mundo y la sociedad a los procesos educativos, al encuentro pedagógico. A tu juicio, ¿cuál es el mayor desafío para romper la distancia intergeneracional en los procesos educativos? Mira, ya que menciona el tema de los jóvenes, y como tú dices, yo estoy un apasionado de esto y un comprometido con estas cuestiones, a mí me parece que, por ejemplo, los adultos más comprometidos con estas cuestiones afirmamos bastante diciendo que los jóvenes de hoy no tienen la misma manera de organizarse que los del pasado, no tienen la misma manera de luchar que en otra época. Bueno, a eso más o menos
los que estamos trabajando llegamos como cierto consenso. Pero me parece que uno de los problemas es que los jóvenes de esta época también tienen que encontrar estas formas nuevas de organización, porque las formas de organización que van construyendo tienen mucha potencia en un sentido, pero son muy efímeras por otro. Y en este sentido, ellos mismos sienten una limitación, porque empiezan una cosa con mucho entusiasmo y al poco tiempo esa misma cosa que empezó con mucho entusiasmo parece que se desarmó todas. Y en muchos casos, efectivamente, en todo caso, en su mirada más externa, aparentemente se han desarmado. Entonces tú tienes movimientos juveniles que han sido muy fuertes este último tiempo, como los pingüinos en Chile, como el 15M en España, como, bueno, sí, movimientos de campesinos en Paraguay, bueno, distintos temas en distintos lados, y que de pronto pasa ese momento de efervescencia fuerte y parece que no queda nada, que no queda representación, que no queda... Entonces, por un lado nosotros tenemos que reconocer que hay formas nuevas de organización que todavía por ahí no las entendemos mucho, pero por otro lado los jóvenes también tienen que encontrarle formas que a esas luchas le den continuidades y permitan las transformaciones que siguen siendo necesarias, porque si no, son rápidamente manejados por los que tienen otros intereses, y ahí hay peligros también importantes. O sea, el mundo de hoy, y sobre todo algún sector del mundo, ¿no? Sabe que la potencialidad que tienen los jóvenes y hacen todo lo posible por manejarlos. Entonces, digamos, no es que solamente nos preocupamos nosotros de los jóvenes, también hay por otros que se preocupen, jóvenes les pasen otras cosas, y si me permitís, yo no quiero entrar en las cuestiones internas de Venezuela, pero creo que parte de esto es lo que le ha pasado a muchos jóvenes en Venezuela, manejados, y perdiendo de vista dimensiones, porque a veces nos pasa a todos que hay algo que podemos ver que no está suficientemente bien, pero al mismo tiempo que vemos eso tenemos que reconocer todas las otras cosas que pasan y que están bien, entonces hay que hacer críticas que sean sustentables y que nos permitan avanzar y que no sean alocadas. Entonces yo creo que ahí hay algunos temas que los mismos jóvenes están como necesitando encontrar. Y creo que nuestra actitud como educadores también es provocarlos a ellos a encontrarlos. O sea, no trata que nosotros digamos cómo tienen que hacer, pero sí que le digamos lo que no puede ser que pase. Y que eso tiene que ser algo que a los jóvenes los haga reaccionar. Y esto también es una cuestión que tiene que ver con la educación. Freire decía que lo importante no era dar todas las respuestas, sino generar buenas preguntas. Y creo que esto también es parte de lo que nosotros tenemos que generar en esta buena educación. Tenemos que poder provocarle a los jóvenes buenas preguntas con respecto a los problemas de verdad, de fondo que tiene hoy el mundo y cuál es su lugar con respecto también a la educación. Porque los jóvenes de hoy no son menos receptores de una cuestión educativa, ni los más chiquitos, ni los medianos, ni los más grandes. Son protagonistas de esta cuestión, son constructores de este pensamiento, sobre todo en esta época, porque nosotros no tenemos todas las respuestas y porque el conocimiento se construye colectivamente y no hay docente que pueda conocer todo lo que quiera enseñar a los alumnos. Esto es imposible, los alumnos tienen acceso a la información por un montón de métodos mejores que los que tenemos los docentes, porque además somos uno solo por mejor que seamos. Entonces tenemos que aprender a descubrir que de alguna manera tenemos que ser quienes logramos catalizar esos conocimientos que hay entre nuestros alumnos y darle a eso un sentido y una orientación. Entonces esto implica un docente que más que ser el que sabe todo, es aquel que puede, es como el jugador de fútbol que está en el medio de la cancha ya que estamos cerca del mundial, es aquel que puede repartir el juego, que puede ver la cancha y puede mirar quién está en cada lugar y hace jugar en definitiva a todo el equipo. Y a lo mejor no hace ningún gol, pero él, su presencia es en el medio de la cancha. Entonces yo creo que, no sé si el ejemplo es muy bueno, pero quizás más que un director técnico, necesitamos un maestro que juegue en el medio del equipo. Y esto es una actitud diferente a la tradicional, ¿no? O sea, no es el que se pone afuera a darle indicaciones a los de adentro, sino que a lo mejor es el que se pone en el medio de todo su grupo de alumnos y se decide aprender con ellos valorando las distintas posibilidades del que uno juega en el arco, el otro adelante, el otro al costado. Entonces me parece que es una actitud distinta y es una actitud a la que hay que formarnos y que nos tiene que llamar y darnos ganas, porque nos desafía. Una cosa es pararnos de afuera a jugar a todos los que juegan en la cancha y otra estar jugando con ellos aceptando que las reglas de juego son para todos. También para mí, que juego en esa cancha, aunque tengo un lugar diferencial del resto de los alumnos. Bueno, no sé si la imagen esta futbolera será la más adecuada, sobre todo cuando los amigos venezolanos no van a participar en este mundial, pese que me da mucha pena. Pero tenemos un equipo que estará en el próximo mundial.
O eso es lo que queremos de corazón. Pero me parece que es importante poder captar estas imágenes que por ahí son sencillas, pero nos ayudan a visualizar otra forma y otra manera de ver las cosas, ¿no? Qué distinto este maestro que al otro que está parado arriba de una tarima, escribiendo en el pizarrón y pidiendo que los alumnos se callen. Perfecto, te entendemos, Alberto. Para finalizar este primer encuentro, nos gustaría que le dirigieras un mensaje como educador a los maestros, a las maestras, a los profesores y las profesoras venezolanas, y que en este momento asumimos con enorme alegría el debate por la transformación educativa y por la calidad educativa. Bueno, yo creo que lo primero es felicitarlos y alentarlos en esta búsqueda, porque es la búsqueda que hace al sentido de la vida de un docente. O sea, yo creo que el hecho que digamos cómo hacemos para que hagamos bien las cosas y para formar bien las cosas, me parece que esto es lo fundamental. Y creo que si cada maestro, cada profesor, de alguna manera ve en los rostros de sus alumnos a sus propios hijos, a los que más quiere, y piensa realmente qué quiere para ellos, me parece que también va a encontrar también qué quiere para él mismo, ¿no? Porque la verdad es que tenemos que tener muy claro que estamos en un momento complicadísimo del mundo. O sea, los grandes intereses del mercado se han desmadrado. La gobernanza mundial perdió control de lo que está pasando en el mundo. Y estos que tienen ese control poderosísimo y que manejan los medios de comunicación, manejan las finanzas, se evaden el dinero, planifican las guerras y hacen todo esto, también tienen intereses en la educación porque ven que la educación es un espacio importante para hacer negocios. Y nosotros tenemos que pensar como educadores que no nos dedicamos a esto para ser vendedores de una empresa. Quisimos otra cosa cuando quisimos ser maestros. Quisimos proponer un proyecto de vida, formar personas honestas, construir un pueblo que pudiera tener su propio futuro y elegir dignamente qué futuro quiere tener. Entonces eso es lo que no tenemos que resignarnos, y yo creo que esta búsqueda que ustedes hacen, más allá de las cuestiones técnicas de cómo se puede enseñar mejor la matemática, la lengua, la geografía o la historia, tiene que ver también con estas cuestiones, de que no perdamos de vista lo que es lo fundamental en esta historia, que es que la verdadera buena educación se hace a partir de buenas personas que quieren formar buenas personas. Ese sería mi mensaje para darle a ustedes, con todo el cariño de un argentino que desde el sur hace mucha fuerza para que la revolución bolivariana siga adelante, que las cosas que aprendimos de ustedes se sigan llevando, y con este cariño que ha surgido entre el pueblo argentino y el pueblo venezolano, que yo lo sentí cuando estuve allí, y creo que tú lo sentiste cuando estuviste acá, y que esto habla de esta unidad profunda, de esta unidad latinoamericana profunda que de verdad estamos construyendo y que vale la pena que sigamos profundizando. Muchas gracias, Alberto. Seguimos en contacto en esta dinámica de consulta internacional por la calidad educativa. Abrazo, Luis, y a todos y todas las compañeras del Centro Miranda, mi cariño. Un fuerte abrazo.